Hola, buenas noches o buenas tardes. Radio Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo JADE los saludan desde Mendoza en una emisión para todo el país que hace todos los puntos cardinales. Hace ya 3 años que estamos en el aire de Radio Epicentro. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil y PAC Atogapán. Y por supuesto, tenemos hoy la presencia de Héctor Paz Díaz, que es el presidente de Radio Epicentro en México. Es un honor para nosotros tenerte con acá, en esta emisión. Mira la cantidad de kilómetros que estamos separados y sin embargo estamos juntos. Héctor, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gloria. Graciela, qué gusto verte. Eh, Marcelo, Mario, buenas tardes. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que este es el último programa del 2023, tanto de Epicentro Argentina, tanto de Epicentro Uruguay. Bueno, Epicentro Uruguay lo tuvo la semana pasada, ¿no? Y hoy se iban a juntar ustedes dos para cerrar el año. Está padrísimo porque el tour de este hermoso continente se junta para poder cerrar. Muchas gracias, en verdad, por estos 3 años de trabajo de Epicentro junto con Fundación Jade. Graciela, por ahí, pues vamos empezando, ¿no? Llevamos ya un año, afortunadamente, trabajando desde Uruguay y que continúe todos los años que sean necesarios. El chiste es el poder mandar la información a la población. Muchísimas gracias, gracias por todo el proyecto que ustedes hacen, por todo el trabajo, por esa dedicación que ustedes dan cada vez que les toca dar un programa, ¿no? Por traer estos invitados tan increíbles, en el caso de Mario que tenemos el día de hoy que va a platicar. En verdad, muchísimas gracias. Marcelo, como siempre, atrás de bambalinas. Si puedes prender tu cámara para saludar, te lo voy a agradecer porque eres parte de este equipo, eres parte de este gran proyecto. Algo estamos haciendo bien, no sé qué sea, pero estamos llevando la información y creo que estamos salvando vidas. Muchas gracias, Gloria, Graciela, Mario, Marcelo, gracias por creer en este proyecto y ser parte de esta familia. Gracias a ti, Héctor, y gracias por todo lo que haces con Epicentro también y los otros epicentros. Como dice siempre, es una familia. Así que estamos en familia. Por eso nos hemos unido con Uruguay. Y en nuestra última emisión antes de las fiestas de diciembre, nosotros también te agradecemos por estar hoy acá con nosotros y decir estas palabras que son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Graciela, adelante, Epicentro Uruguay a 1.200 kilómetros de donde yo estoy y a no sé cuántos kilómetros de México. Hasta pronto. Feliz. Un abrazo enorme a Héctor y el compromiso y la promesa de que Uruguay también sigue y que vamos a continuar con estas iniciativas de que nos mezclamos y nos interconectamos con Argentina, que ya sabés que nuestra madrina Gloria Bracci en Epicentro Uruguay. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos hoy un invitado, Mario Cafera, el doctor Mario Cafera, que es también de Uruguay. Entonces, yo tengo acá antecedentes de Mario y todo lo que nos va a hablar porque estuvo en Dubái, estuvo en la COP28 y nos trae unas noticias importantes, frescas, muy frescas, que nosotros queremos escuchar. Graciela. ¿Qué te parece que yo diga algo sobre Mario y vos lo complementás por si me olvido de alguno de los detalles? Porque tenemos que saber que este señor es toda una figura referente en América Latina y en el mundo. Él es doctor en ciencias de la atmósfera y los océanos, magíster en ciencias del medio ambiente, profesor libre del Departamento de Sistemas Ambientales en la Facultad de Agronomía en Uruguay, miembro de la Junta de la Red de Acción Climática Latinoamérica, CANLA, y punto focal Uruguay de GNDR, la Red Global de Asociaciones de la Sociedad Civil,
que trabajamos en gestión de riesgo. Y bueno, un largo currículum. ¿Qué más me está faltando, Graciela? Algo más, algo Sí, más. lo que tenemos que Entonces, decir que Mario Cafera es integrante de nuestra organización de sociedad civil Amigos del Viento. ay, No sé si Mario tiene audio, a mí me preocupa, no le veo Me- los auriculares. bueno, no, no se escucha bien. la máquina no se conectó, así que estoy con, este, estoy con, estoy con el teléfono. Pero se ve muy bien y se escucha bien. ¿Nos escuchas a Se ve nosotros? bastante bien. Sí, yo me tuve que Sí. poner, encandilarme porque tengo la luz atrás, no me había dado cuenta. Yo no soy profesional de estas cosas. Ustedes siempre en Epicentro están siempre bien enfocados y yo siempre salgo muy desenfocado. Estás muy Este, bien, estás muy bien. Acá acaba de decir el productor nuestro, Marcelo Piatti, que estás ¿está, muy bien, pero está muy bien? bien. Bueno, bueno, Sí, bueno, Mario, entonces tenemos que sí. escucharte. ¿Qué pasó en Dubái? ¿Qué pasó con la COP28? Bueno, habían algunas expectativas. Espera un ratito. A mí me gustaría que Graciela, por favor, nos introduzca. No te vayas, Graciela, no te vayas de cámara tampoco. Nos introduzcas un poco en cómo es esto de la COP28, porque hay personas que a lo mejor no lo conocen. ¿De qué se trata? Y después sigue Mario. Bueno, creo que lo más importante es el convencimiento de que en cada uno de estos espacios de Naciones Unidas, en el que se sigue procesando este trabajo conjunto a nivel global en relación a cómo sostenemos este planeta. Y la verdad que yo soy crítica con respecto precisamente a estos encuentros. No son los lugares en los que prefiero militar, pero reconozco que es un espacio en el que uno debe de conocer qué es lo que ocurre y precisamente cuando un contingente importante de organizaciones de la sociedad civil también están allí, ven de primera mano el impresionante lobby que hay a nivel mundial y qué difícil se le hace a nuestros estados, a veces con buenas intenciones, pero sin dinero. Claro, Entonces, Gloria claro. querida, sinceramente, estas COP anuales, fíjate que estamos a casi 30 años hablando de lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hemos logrado algo? ¿Hemos avanzado, Mario Carfera? Bueno, siempre hay avances y retrocesos y esta vez pasa algo así también. Teníamos eh, dos expectativas de signo opuesto. Ujú. Por un lado, teníamos los resultados del primer balance global de cómo están la cosa con respecto a mitigar el calentamiento global causante del cambio climático, que es la primera vez que lo tienen y que eso era un mandato del Acuerdo de París, de la COP de París. Este, y por otro lado, sabíamos que el presidente de la COP era hasta hace poco ministro de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, con lo cual los intereses de las corporaciones petroleras iban a jugarnos alguna mala pasada. Y bueno, esas eran las expectativas y empiezo por la parte optimista. Vamos con lo ¿No? optimista. Después tenemos un buen rato para criticar. Bueno, Bueno, la primera cosa que sucedió fue que por primera vez
se logró poner que los combustibles, la quema de combustibles fósiles, sea carbón, petróleo o gas, derivados de petróleo o gas natural, en la escala en que se hace actualmente, es el principal, el principal causante del calentamiento global y por lo tanto del cambio climático. Esa es la buena noticia, se pudo poner, no se pudo poner con las palabras que la sociedad civil quería, pero por primera vez está en las decisiones. Ujú. Está en lo que se llama la cover decision está al comienzo, en los titulares. La otra, del cual teníamos mucho miedo de que no sucediera, y sucedió, y como siempre sucedió a medias, pero por lo menos sucedió, es que los países acordaron un fondo para las pérdidas y los daños que irremediablemente causa y va a seguir causando el cambio climático, más allá de las posibilidades de adaptación que tengan los países. Y eso ¿Cuántos es algo, países, Mario, te interrumpo, cuántos países asistieron? 193 países Ujú. estaban Pues, presentes. No bien. vi, por ejemplo, a Corea del Norte. Ujú. Eh, no recuerdo si estaba Afganistán, que pasa otro tipo de momentos, pero estaba el 99% de los países del orbe y casi el 100% de todos los países de Naciones Unidas, ¿no? Ujú. A los países, es una cosa, esta convención, esta conferencia es el máximo órgano decisor de la Convención o Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y en la convención esta se utiliza un lenguaje muy peculiar. Entonces, Ajá. ¿por qué se llama COP? Es porque es la conferencia de las partes. ¿Y quiénes son las partes? Los países. Entonces no se dice países, se dicen partes. ¿Por qué? Porque se usa un lenguaje de un convenio de derecho privado. Ujú. Entonces hay una parte y hay otra, como una cuestión comercial, digamos. Y por eso se llama la conferencia de las partes. Y están las partes y los que no somos parte, que somos los observadores, que formamos parte, pero no somos parte. Valga el quiproquo del lenguaje, ¿no? Y ahí no Nosotros están, estamos como observadores, pero hay claro, y ahí, diversos tipos de observadores. ahí está, claro, eso es. Estamos eh, las bingo, que son las Business and Industry NGOs, o sea, las ONG de los negocios y de la industria, que esta vez estaban súper cooptadas por la industria de los combustibles fósiles. Alguna vez han aparecido las industrias que fabrican los aparatos de las energías renovables, que también forman parte, pero esta vez en Dubái y con este presidente de la COP, ¿no? Tenían más peso, tenían un lobby de más de miles de personas haciendo lobby desde ese lado. Recordemos que el presidente era un jeque. Era un jeque ministro del petróleo, porque no era el jeque ministro del medio ambiente. ¿Mm? Bien. Y por otra parte, hay otras, porque como nosotros que somos las ENGO, de En for Environment, o sea, somos las ONGs del medio ambiente. Ujú. Después están las TUNGO, las Trade Unions, o sea, los sindicatos. Ujú. Y están los YUNGOS, o sea, las de la juventud. Entonces, todos esos somos observadores.
Este, bueno, y Climate Action Network, o sea, la red de acción climática, del cual rectifico, yo fui hasta el año pasado miembro del Consejo y ahora no estoy más, me retiré del Consejo para seguir militando desde el llano, si se quiere. Y a su vez, también está la Red Global para la Reducción de Desastres, la GNDR, ¿Dónde como estamos también? otra de las ENGO, Ujú. o de los ZUNGO, porque son sociales, ¿no? Pero todos esos formamos parte de los observadores. Y los observadores pueden entrar a algunas de las sesiones y a la sesión plenaria. No pueden entrar nunca a la prensa está aparte y no puede bajar de un primer piso o de un edificio de que la ponen, porque si no, la prensa abarca todo. Entonces, si alguien quiere, va hasta la sala de prensa a que le hagan los reportajes. Esa es la manera como funcionan las COP. Mario, Igual eh, está lleno de cámaras por todos lados de toda la prensa. Sí, Mario, sí, mencionaste a la red global y precisamente uno de los temas que eran muy importantes para la red global, el seguimiento de pérdidas y daños. Y sí, tú dijiste que al fin se creó un fondo. sí. ¿Hacia dónde va ese fondo? Porque hay una Bueno, consulta acá que si es verdad que eso va para el Banco Mundial y cómo, si tienes la conocimiento. gestión fiduciaria o financiera se le otorgó de manera in interim al Banco Mundial, pero va a haber una junta que depende de la Convención Marco, depende de los países, que va a regular el funcionamiento y que va a tomar ciertas decisiones. Pero va al Banco Mundial y eso no nos convence a los observadores ambientalistas y sociales. ¿Por Ujú. qué? Porque el Banco Mundial tiene un reglamento interno para manejar el dinero y para otorgarlo. Y hay una serie de salvaguardas que tienen que ver con proyectos de desarrollo, que sí realmente esas salvaguardas son para eso, pero no para cuando tenemos catástrofes que se puede probar que eran irremediables, que iban a ocurrir, no por una falta de adaptación en tal o cual región, sino porque era imposible. Y esas es el fondo de pérdidas y daños. Y se empezó a llenar, pero se empezó a llenar muy lentamente. Hay 80 millones de dólares, es ridículo para el planeta entero, ¿no? No alcanza para los países más pobres, ¿no? Por Que año, son los que son los que contaminan menos. O sea, y hay que una en general dualidad son los ahí, que contaminan menos. Quería decir que claro. además de los gases de efecto invernadero provocados por la combustión, también hay algo que tiene bastante que ver con el desarrollo de la sociedad latinoamericana, que es el uso de la tierra, Claro. Que ha cambiado. porque al cambiar el uso de la tierra cambia la reflexión de la energía solar. Ujú. Por ejemplo, una cosa tremenda que está sucediendo es que en el Polo Norte se, cada vez queda menos hielo flotando. El hielo flotando tiene una capa de nieve muy blanca arriba, entonces en el Ártico la energía solar que entra se refleja y no entra al sistema. Ujú. Pero si hay menos, lo que tiene abajo esos hielos flotantes es un océano que va a recibir toda esa energía para todo el sistema climático terrestre. Con lo Bien. cual, este, es. Y eso pasa también en la deforestación, y no estoy hablando solamente de la Amazonia, estoy hablando del impenetrable, estoy hablando del cerrado en Brasil, que es más importante que la Amazonia en estos térmicos, ¿no? Que si bien son otras especies,
puede como continuar el Chaco, ¿no? Es un poco diferente, pero y eso son cosas muy importantes, ¿no? Ay, Mario, por Este, ejemplo, respecto de los océanos, ¿cuál es el cambio que hubo en cuanto a la acidez o no sé bien cómo se decía? bueno, Porque sí, eso es una variación importante, ¿no? bueno, sí. El depósito más grande que tenemos, salvo algunas rocas carbonatadas, Ujú. algunas rocas geológicas de cierta composición que guardan mucho carbono, todo el resto, y no son rocas ni de sedimentos orgánicos metamorfoseados como el mármol, son otras. Claro. Este, o también el mármol, no recuerdo. El depósito más grande es el anhídrido carbónico disuelto en el agua de mar. Y el hecho de tener más anhídrido carbónico por todos lados, hay más anhídrido carbónico disuelto en el mar, y eso provoca un cambio de pH y una acidificación de las aguas, con Ahí está. un cambio en la biota que pueda soportar ese pequeño pero enorme en extensión cambio en la acidez. Ujú. Pero además hay otro peligro, y es que a medida que aumenta la temperatura del agua superficial, menos capacidad de tener el anhídrido carbónico disuelto en el agua. Entonces puede llegar con las proyecciones de business as usual, si todos seguimos dale que va, de que nos pase como cuando vamos a abrir una gaseosa o una cerveza que está caliente, ¿no? Entonces, y ahí el efecto de gas invernadero va a ser imparable. Ese es otro peligro que hay. Bueno, pero eso es hacia eso que están las negociaciones de la COP. Entonces, los dos mejores, las dos buenas noticias que yo quería traer hoy era que se menciona eh, la, la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, carbón, derivados de petróleo y gas, y como los causantes del calentamiento por la enorme emisión de gases de efecto invernadero, que no es solo anhídrido carbónico, también el vapor de agua, pero el vapor de agua con el ciclo del agua no se cuenta porque en 11 días se repone en toda la atmósfera, pero el anhídrido carbónico dura muchas décadas, ¿no? También está el metano y también está el óxido nitroso como los principales gases de efecto invernadero eh, provocados por la combustión. Este, y entonces ahí se está poniendo en el cover y en otros lados el causante. Y el Mario, otro de pérdidas y daños que aparece, que costó 20 años de estar luchando para que aparezca esta financiación aparte. ¿Mm? No es que se saque plata de otro lado, bueno, vamos a ver si hay tiempo, que hay algunas cosas que no nos gustan de lo que ha pasado, o más bien de lo que no ha pasado. Este, Entonces, si se quiere, podemos empezar de esto de la cover, de que se habla de los gases de efecto invernadero provocados por la combustión de combustibles fósiles. Habla de la necesidad de reducir las emisiones de esos gases, pero no habla de parar con la producción, con la extracción de los combustibles fósiles del suelo. No habla Claro. de parar con la extracción de carbón, de parar con la extracción de petróleo, y lo que está habiendo desde
la pandemia hasta ahora es una multiplicación de las búsquedas de nuevas fuentes de petróleo, de gas natural y de carbón por todas partes del mundo. Y un aumento sideral de las emisiones. Después del Acuerdo de Claro, París. ¿cómo era el Y lo acuerdo de que, París? Breve, breve, que nos recuerdes. ¿Cómo era? Breve. bueno, resulta que teníamos primero el protocolo de Kioto, que teníamos que se dividía el mundo en los países del anexo 1, que eran los países desarrollados, y los que no estaban ahí éramos todos los demás. Los países más pobres, los países subdesarrollados, en vías de desarrollo y en renta media, ¿no? Y ahí los países desarrollados tenían la obligación de ciertas cosas, de parar con las emisiones, pero a los otros países se les daba el permiso de desarrollarse y de emitir un poco más. Y como el Parlamento norteamericano se negó a que eso fuera vinculante legalmente, entonces hizo un crack todo el sistema del protocolo de Kioto. El principal emisor de ese momento se va del protocolo de Kioto. Otros países, grandes emisores también. Y además teníamos el gran ascenso irrefrenable de China como principal emisor de gases de efecto invernadero, el cual es actualmente. Pero históricamente el que más ha emitido ha sido Estados Unidos. Entonces hay dos maneras de verlo, si es lo que pasa ahora o el acumulado durante décadas. Bueno, entonces ahí se recurre a un nuevo acuerdo, que es el Acuerdo de París, donde todos pueden hacer las promesas que entiendan pertinente hacer para llegar, y ahí se fija que no se puede pasar de un calentamiento del mundo como todo de más de 2 grados y tratar de no pasar nunca el 1,5 grados de calentamiento, porque en muchas regiones del mundo poblado iba a ser catastrófico para las comunidades allí. Ahí estamos hablando del aumento del nivel del mar, de la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales, que son en el medio marítimo o costero, y otras calamidades que siempre han existido, pero que ahora aumentan su frecuencia y su intensidad, dado que ahora hay más energía disponible, debido a que los gases de efecto invernadero funcionan como un invernadero de todo el planeta y evitan que el planeta se enfríe a medida que le va llegando la energía solar. Entonces, estamos cada vez más. Es como si uno se pusiera un pullover, mañana me pongo otro, pasado me pongo otro, al final uno se sofoca. ¿Y qué es el sofocón? El sofocón es que uno empieza a jadear y la circulación sanguínea empieza a circular más rápido. Bueno, entonces la circulación oceánica y la circulación atmosférica están siendo alteradas en ese sofocón de todo el planeta. Entonces hay cambios en la determinación de los climas regionales y hay más energía ¿Y disponible. eso cómo influye eso en las personas? Bueno, en las personas influye de diversas maneras. Primero, por los eventos naturales, las amenazas naturales, que vamos a tener más tormentas destructivas, más destructivas, las tormentas más grandes, van a ser todavía más intensas. Eso es la parte, si se quiere, abiótica. Por otra parte, con el calentamiento, en regiones de mayor altura, que son más frías, porque la atmósfera se calienta desde abajo, recordemos los Andes con las cumbres nevadas, ¿no? Entonces, al aumentar
los insectos que transmiten enfermedades están llegando a lugares cada vez más altos. Los inviernos, en el caso de Uruguay, son más benignos, entonces, por ejemplo, el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya y el Zika, muchos inviernos se nos va en general invierno y puede seguir reproduciéndose durante el invierno, cuando antes, con los inviernos un poco más severos, se interrumpía y lo único que quedaban era a nivel de huevo, que cuando llegaba el final de la primavera empezaba el ciclo. Entonces hay una proliferación de estos insectos que transmiten enfermedades tremendas. También en la parte del ganado y también en la parte de enfermedades de las plantas y de los cultivos. Todo eso está influenciando a los seres humanos. No sé si alcanza con estas explicaciones, Gloria. Muchas gracias. Lo que Graciela quería preguntarte algo recién. Sí, Sí. bueno, nuestro país, digamos que tenemos un muy alto porcentaje de energías renovables, que o sea, la proliferación de las energías renovables, se habló de eso, hacia qué camino vamos, Sí, porque también escuchamos de la energía nuclear. bien, bueno. Otra de las cosas positivas es que los países se comprometieron que en total, globalmente, para el 2030 habría que triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia en el uso de la energía. Cuando hablamos de triplicar las energías y también de disminuir drásticamente el uso de la energía fósil en la producción de energía eléctrica. Y no hay que olvidarse que las grandes potencias mundiales, salvo Francia, han tenido y tienen, la gran mayoría, China y Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. No, Canadá no tanto. China y Estados Unidos, que son las principales, pero hay otras, tienen la generación de energía eléctrica, la mayor parte lo tienen con la quema de carbón y derivados de petróleo y gas. Y eso, eso es lo que se están proponiendo tratar de bajar. Pero en la redacción, nosotros queríamos la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Mientras que se estuvo peleando a través de los lobbies que yo estuve hablando recién, de que cambiar la frase y en vez de la eliminación era la disminución progresiva. Y entonces eso, cuando queda en las decisiones de Naciones Unidas, da pie para seguir contaminando por parte de las grandes corporaciones de los combustibles fósiles. Y además, esas grandes corporaciones apuntan mucho al secuestro del anhidro carbónico en las rocas porosas, lo cual, primero, nunca va a alcanzar. Segundo, ya hay accidentes porque Canadá lo ha hecho y es conocido de que había toda una central que tomaba, en vez de tener las chimeneas, tenía unos tubos que traían a las industrias y metían todo el humo de las chimeneas a las rocas porosas, más de 200 metros para abajo, más, no recuerdo cuánto, en un lugar, ¿no? En un lugar grande. Pero resulta que a 24 kilómetros de ahí entró a salir
a grandes raudales el anhídrido carbónico y mató a más de 40 vacas que tenían en un establo invernal de Canadá, que las tienen estabuladas en invierno, ¿no? Porque están por el invierno duro. Y esos accidentes, yo recuerdo ese y han pasado y sí, van a seguir pasando. Incluso Uruguay pretende que con la forestación de eucaliptos y pinos se retenga el, el carbono en la biota, en los seres vivos, y que por eso siga con los mercados de carbono como había en el protocolo de Kioto, y en el Acuerdo de París el artículo 6 permite esas cosas. Lo cual, ¿Esto qué quiere decir, Mario? Que puedo estar contaminando en otro lugar y cubriendo mis costos de bueno, contaminación en eso es lo que Uruguay. tenía el protocolo de Kioto con los mercados de carbono, y Uruguay se tiró fuerte a eso, y algunos certificados los había podido poner en bolsa. Pero después eso fue mermando, pero el artículo 6 permite esas cosas, y en, en las promesas que tiene Uruguay todavía está los miles de hectáreas nuevas de nuevas plantaciones equianuales de especies exóticas como pinos y eucaliptos, cuando se ha visto que si uno mantiene la pradera natural y el bosque nativo, puede, eh, re- puede capturar en el suelo bastante carbono y mantener una biodiversidad mucho más saludable para el ambiente y mucho más duradera, porque esos bosques se talan a tantos años y después esa madera termina quemándose, por ejemplo, ¿no? En buena medida. De manera que esa Claro, es una retención parcial. Bueno, pero claro. entonces, volviendo, Volviendo a sí, Dubái, volviendo a Dubái. sí, volviendo. Todo esto que nos estás enseñando, Mario, ¿ha sido tratado como corresponde en profundidad o solamente algo muy liviano, enunciado y nada más? No, cada vez que la sociedad civil de los ambientalistas tuvo algunos minutos para expresar, fue dicho dentro de las reuniones. Y en Ujú. nuestras newsletters que circulan allí y en los eventos laterales que hay, los side events, los eventos laterales que visten a la conferencia de las partes, han sido fuertemente denunciados. Ujú. Este, incluso, bueno, tenemos a partir de Climate Action Network, la red de acción climática, se denuncia de una manera irónica, dándole el fósil del día, el premio al que hizo más para hacer menos, lo peor, ¿no? A las intervenciones totalmente en contra que algunas delegaciones hacen, ¿no? Claro. Y entonces se la ligaron varios, como siempre, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, esos son los favoritos para recibir semejantes Pero, cosas. pero Muchas veces Australia, Estados Unidos, el primer fósil lo tuvo un país sudamericano, ¿o no? eh, Brasil. Brasil, porque a su vez en el mismo momento donde se prometía la salvaguarda de la biota amazónica, se anunciaba la intención de postularse o el postulamiento a formar parte de la Organización de Países Productores de Petróleo. Entonces, claro, Ujú. este, se mereció el fósil del día.
del primer país sudamericano en esta COP. Sí. Pero también el único, a contraparte del fósil, se les da cosa rara, porque las discusiones siempre son una lucha, se le da el rayo del día a la mejor intervención que ilumina la conferencia y que da esperanzas a que se vaya un paso adelante. Y eso también lo tuvo una sola y al fin, el último día, o el penúltimo día, un país sudamericano, y fue la delegación de Colombia. Ah, Y además, sí, que firmó el Tratado Internacional de el Fossil Fuel Treaty, que es el tratado de eliminación de los combustibles fósiles. pero eso de la Y que, eliminación, se va a cumplir en algún momento o es solamente bueno, algo que apareció en los diarios, también dejan lo vi? de hacer prospecciones primero. Y después irán, a medida que se agoten los yacimientos que hay. Los países sudamericanos han tenido otras iniciativas, como la de Yasuní en Ecuador, este, de no, de no perforar más como estaba perforando la Chevron en una reserva natural. Eso es bastante común en el mundo amazónico de los países andinos. Eso se sigue haciendo en Perú, posiblemente en Colombia y en Ecuador también, Ahora sí que has dicho de y en Colombia, Venezuela. claro, es muy importante lo de Colombia. Y acá Sí, tenemos unas salutaciones que te interrumpo un ratito. sí. Lo están viendo la doctora Beverly Hernández Castro, que ella es una especialista también y está interesada en los temas desde Costa Rica. Lourdes Pacheco saluda desde Oaxaca, México. Maverick Arturo Sánchez, también desde México, un abrazo. Verónica da Silva, que también está con nosotros. Domínguez Nora, desde Puebla, capital. Y bueno, y otras personas más que nos están acompañando atentamente y escuchándote. Y acá hay otra consulta. Eh, ¿Quién controlará el monto que habías dicho que se había acordado? O sea, el dinero que se Hay había... una junta que hay una junta ejecutiva que tiene una porción de países donantes y potencias, una porción de países intermedios y una porción de países muy pobres, como el Chad, Haití, esas cosas. No recuerdo cuáles son. Y hay también dentro de ese ejecutivo algunos técnicos en la materia de desastres, ¿no? Claro. Y sociales y económicos, y también financieros. Pero eso es lo que controla desde fuera los que dan el mandato a toda la parte contable que lleva el Banco Mundial. Pero el Banco Mundial ya tiene unas reglas que están previstas para proyectos de desarrollo. No cuando se les inunda la parte no desértica a Libia o a Pakistán, como pasó el año pasado. Eso necesitas de urgencia disponer, y no hay que ver el estudio de factibilidad y la amortización para el préstamo. Acá no hay amortización, acá es tratar de resarcir y de evitar mayores pérdidas humanas en vidas y en calidad de vida ante estas cosas que puedan ser declaradas el cambio climático como el causante principal. Ajá, Porque muy para bien. otros desastres hay otras maneras. Pero acá estamos en la Convención de Cambio Climático, entonces primero hay que probar esto. Entonces ya hay expertos allí.
Pasa que Graciela, esto que estamos escuchando que es tan interesante, creo que lo vamos a tener que invitar a Mario, pero vamos a tener que invitarlo recién en el 2024, porque nos estamos ya casi despidiendo. Sí, te escuchamos, Graciela. no, me interesaba saber qué había ocurrido con el fondo de adaptación. También traigo Bueno, a colación justamente, eso. sí. El fondo de adaptación quedó sin mucha definición y quedó como medio vacío. No es que no vaya a haber dinero, pero no, no se agarraron las riendas allí. Entonces quedó en un veremos el fondo de adaptación. Y además, la transición hacia la eliminación, o como quisieron poner las corporaciones, hacia la disminución de las emisiones, este, necesitan una transición justa. Y ahí los trabajadores de las industrias fósiles necesitan una transición justa. Y allí se va a formar un grupo de acuerdo de Emiratos Árabes sobre transición justa, justamente donde los trabajadores, que son todos migrantes de otros países, tienen unas condiciones laborales paupérrimas, paupérrimas, paupérrimas. No solo en cuanto a salarios, sino en cuanto a seguridad, en cuanto a, en cuanto a salud, en cuanto a salubridad. Y acá va a ser el grupo de acuerdo de Emiratos sobre transición justa, ¿no? Lo cual es bastante irónico. Y la Y próxima COP va a ser en otro, ahí venimos, y ahí venimos, sí, ahí Azerbaiyán. venimos con que la próxima COP va a ser la capital del petróleo donde durante más de 80 años del siglo XX, que es Bakú, la capital, Azerbaiyán, otro país petrolero por antonomasia. Entonces, nosotros, además del fósil, yo me pregunto irónicamente, ¿por qué Brasil quiere entrar a la OPEP? Pues que como ya la COP estuvieron en México, en Qatar, en Emiratos Árabes, la próxima en Bakú, y bueno, parece que es condición necesaria estar en la OPEP para, para que sea sede. E incluso dos conferencias de las partes fueron en Polonia, que es la que más basa su economía y su energía en el carbón. En algún momento se dijo que no era todo tan negativo con respecto a que las COP estuvieran en esos países, porque era también una manera de involucrarlos Sí, coaccitivamente, digamos, porque se va con todas las carpetas al lugar. No sé si eso realmente hubo beneficios. Yo lo que estoy viendo en los con miles resúmenes y que miles de tenemos. lobistas del petróleo y del carbón en la COP, es No fue tremendo. nada. Sí. De todas maneras, nosotros pudimos en un evento paralelo expresar nuestra, nuestra demanda, que si quieren, a mí me gustaría, no sé cuántos minutos o hay algunas otras preguntas Ni me voy a de, fijar, pero de quedan los oyentes. 8 minutos para... Sí, me lleva 40 segundos, Acá tengo algo, pero lo podemos dejar. mira, acá tengo Sí.
Acá tengo una pregunta de la doctora Beverly Hernández Castro. Doctor Mario, luego de su exquisito análisis de resultados de la COP28, ¿nos queda como única opción trabajar con el gobierno local y alianza público-privada con alcalde, sector privado y sociedad civil? Buena Ese es un pregunta. camino insolayable, pero hay otros. También está el camino de la denuncia, también está el camino de la investigación, también Claro. está el camino de las tecnologías. Pero hay países que han sido adalides en la defensa del ambiente y si la defensa del clima es la defensa del hábitat de Homo sapiens, así que es una defensa del ambiente. Y entonces hay países que circunstancialmente están entrando en un círculo de negativismo, de oscurantismo, respecto al ambiente de, de los ciudadanos y del ser humano en general, este, y América Latina no es, este, no está, no está exenta de estos tremendos acontecimientos que nos hacen cada vez más difícil coordinar con los gobiernos centrales. Pero los gobiernos locales están al lado del ciudadano de a pie, están al lado de las comunidades, están al lado del individuo que lucha día, que vive o pervive día tras día, y a ese no le es ajeno nuestra prédica y nuestra acción. De manera de que a la doctora le agradezco la pregunta y le respondo de esta manera. Bueno, seguramente está diciendo muchas gracias. Bueno, querida Graciela, ahora el turno para ti, a ver cómo vamos nosotros transitando esta unión entre Epicentro Argentina y Epicentro Uruguay, unidas, ¿no? Por objetivos comunes como esto, por ejemplo. Escuchar a un experto de primera agua su información, porque estuvo en el lugar, no está multiprocesado. Entonces, Graciela querida, yo te cedo la palabra ahora para que vayamos haciendo entonces un cierre para este 2023, si te parece. ¿Cómo no? Lamentablemente es corto, pero ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y de todas maneras le vamos a regalar esos 40 segundos a Mario para que él lea también la demanda que llevó a la COP en cuanto a adaptación. Pero si nos referimos a este nexo que tenemos, que va más allá de todas las organizaciones, yo creo que nos une el corazón y tenemos un objetivo común, ¿sí? Y es utilizar estas herramientas por el bien común. Gloria, nosotros estaríamos cerrando el ciclo 2023, pero sin embargo, durante los meses de verano vamos a tener al menos alguna transmisión desde Uruguay, porque vamos a estar trabajando precisamente de la inclusión social y la inclusión de la perspectiva de género. Vamos a tener algunos interesantes invitados, eh, muy bien, muy bien, muy bien. así que lo vamos a estar compartiendo. Pero por nuestro lado, muchísimas gracias bueno, por habernos metido en esta, en esta, este Aventura, en challenger, esta sí, aventura, en esta aventura y que la una hacemos hermosa con aventura. mucho gusto, la hacemos con mucho gusto. Le damos a Mario, si te parece. Sí, excelente. Yo quiero ver así disfrutar nuestra ambientación navideña aquí en CADE. Tenemos también nuestro arbolito de Navidad y bueno, los buenos deseos para todos, para este fin de año y para el 2024, que continuemos unidos haciendo el bien, como dijiste recién. Entonces, Mario, te escuchamos. Y después el saludo final cuando digamos muchas gracias, Marcelo Piatti, muchas gracias, Joaquín,
porque nos han apoyado. Muchas gracias, Eric Álvarez, Héctor Paz Díaz, Colegio Mexicano. Bueno, en fin, tenemos tanto para agradecer, ¿no? A muchos Muchísimo. acá. Bueno, la diatriba que yo resumo en esto toda la lucha de nuestra sociedad civil, ¿no? Y de todas nuestras redes. Y digo que cada retraso en la implementación de planes de adaptación al cambio climático, cada no incremento en las ambiciones de mitigar los efectos nocivos de la actividad humana con respecto al clima, cada proyecto de aumentar la extracción de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe, todo ello significan ingentes aumentos en la frecuencia e intensidad de los desastres en cada comunidad, rural o urbana, en cada país, sea del tercer mundo, de renta media o del norte global, a lo largo y ancho de nuestra América, pero sobre todo de América Latina y del Caribe. Por ello, conminamos a cada uno de nuestros gobiernos que se pongan manos a la obra y dejen de dar vuelta a la mirada ignorando a los habitantes de cada uno de sus países. Ese es el resumen de nuestra lucha de tantos años en GNR, en CAN y en Amigos del Viento y en JADE. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hemos escuchado unas palabras muy motivadoras. No podemos quedarnos quietos. Graciela, no nos quedamos quietos. No, Para nada. Seguimos avanzando en el 2024. Marcelo, queremos verte. ¿Puede ser que te veamos un ratito? Marcelo Piatti. Ahí está. muchas Está gracias, saliendo Marcelo. la producción. Nos está faltando Joaquín. Se ve que no. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo también para todos. Muchas gracias, Mario Cafera, doctor Mario Cafera. Muchas gracias a todos. Graciela, querida, seguimos en sintonía. Seguimos. Seguimos. Nosotros nos tomamos un mes, pero vamos a regresar después de las vacaciones de verano, porque en Argentina es verano, en Uruguay. Mañana comienza el verano, ¿verdad? ¿Es Mañana. real que comience mañana o ya comenzó? ¿Te fijaste, Para los Mario? astrónomos comienza el verano, pero es el máximo de energía solar que impacta sobre nuestras latitudes en en todo el Bueno, hemisferio sur. bueno, hermosa tu diatriba. Desde el trópico de Capricornio hacia el sur, en cada latitud, mañana tiene la mayor incidencia de energía solar. O sea, Es estuvo el día más aumentando desde la primavera, desde el equinoccio largo hasta ahora. de luz. Después, en pleno verano, empieza a disminuir, pero ya calentó lo suficiente como para tener la estación de mayor temperatura del círculo del trópico de Capricornio hacia el sur. Bueno, muchísimas Lo gracias. esperamos al verano, porque acá hace frío y está lloviendo. Bueno, eso es el fenómeno del niño, pero hablaremos después de Otro este mes. día. Otro momento, otro día. Bueno, Ahí está. Felices un vacaciones. abrazo muy Gracias. grande, Graciela. Un abrazo. Saludo final de Epicentro Uruguay. Saludo final de Epicentro Uruguay. No, esto es Epicentro. Un abrazo para ¿Lo todos. Muchas escuchamos? gracias por todo. ¿O nos tenemos?